Bueno, buenos días. Hoy vamos a empezar la materia de álgebra lineal. Para esto, el texto que les recomiendo, bueno, hay una serie de textos, pero el que está al alcance y les he enviado a la página del WhatsApp es problemas de álgebra lineal. El autor es Kuliakov. Es de las ediciones Mir. Es un libro bastante interesante porque es solamente de ejercicios para que ustedes puedan practicar, y en la parte de atrás tiene las soluciones. Entonces eso les va a dar seguridad para resolver problemas. Vamos a complementar con álgebra lineal. Los autores son Howard, Anton y álgebra lineal de Shaw. Álgebra lineal de la colección Shaw. Bueno, estos libros se tienen en la biblioteca, no es necesario que lo compren. Ese ya lo tienen en la página del WhatsApp que hemos creado. Empezaremos con el primer capítulo. El primer capítulo es un repaso del manejo de vectores, pero en la materia vamos a manejar vectores en Rn y Cn. Empezaremos por los vectores en Rn. En física hemos manejado vectores en el plano o en el espacio de 3 dimensiones. ¿Cómo definíamos un vector? Un vector es un ente, es un algo que tiene 3 características. Tiene tamaño, magnitud, tiene dirección, tiene sentido. En la materia no vamos a manejar vectores en el plano o en el espacio de 3 dimensiones. Vamos a manejar en el espacio n-dimensional. Si recordamos de física, a un vector lo representábamos con una flechita encima y sus coordenadas: A1 en la dirección de Y, A2 en la dirección de J. Eso también podríamos haber simbolizado como un par ordenado, A1, A2. Si queremos la representación gráfica de ese vector, necesitamos 2 ejes perpendiculares entre sí, donde A1, A2 pertenecen a los números reales. Estamos hablando de vectores en el campo de los reales. Bien, el eje de los reales y el eje de los reales. La primera coordenada ubicamos en el primer eje, acá A1 y acá A2. Bueno, en la intersección es que vamos a encontrar el par ordenado A1, A2. Pero ¿por qué decimos que este punto en el plano es un vector? Si hemos aprendido que un vector tiene 3 características: tiene tamaño, tiene dirección, tiene sentido. Bien, si lo localizamos al origen, si lo referenciamos al origen, ahora sí ya podemos decir: este es el vector A. El tamaño, agarramos una unidad de medida, medimos cuántos centímetros, metros, etcétera, representa, ¿no? La dirección nos va a dar la flechita y el sentido en función a los ejes cardinales.
Bien, pero también se vio en física vectores en el espacio de 3 dimensiones. Se representaba A1 en Y, A2 en J, A3 en la dirección de K, o como una terna ordenada, A1, A2, A3, donde A1, A2, A3 son números reales. Bien, esas letras I, J, K ahora son vectores de tamaño unitario que solamente nos dan dirección. Cada uno va aposado sobre uno de los ejes, I, J, ¿no es cierto? Ahora, para representar este vector en 3 dimensiones, necesitamos 3 ejes perpendiculares entre sí. Vamos a dibujar por acá el eje de los reales, el eje de los reales y el eje de los reales. Estos 3 ejes perpendiculares entre sí, eso es importante tomar en cuenta. Entonces, la primera coordenada ubicamos en el primer eje, A1 estará por acá, la segunda coordenada en el segundo eje, A2, y la tercera en el tercer eje. En la intersección vamos a encontrar esa terna ordenada. Entonces, hagamos la intersección. Bien, este sería el punto o la terna ordenada A1, A2, A3. Nuevamente, I, J, K son vectores de tamaño unitario que van sobre cada eje. El vector I, el vector J y el vector K. Bien, entonces, localizado al origen es que tenemos el vector que estamos buscando representarlo. Este sería el vector A. Bueno, en física hemos manejado bastante esto. Ahora vamos a ver alguna diferencia, una generalización que vamos a usar en la materia. Vamos a manejar vectores no en el plano o en el espacio de 3 dimensiones. De ahí que ese vector se representa a un vector en el campo de los reales en dimensión 2, 2 ejes perpendiculares entre sí. Ese vector está representado en el campo de los reales en dimensión 3. En la materia vamos a manejar vectores en dimensión n. N puede ser cualquier número. Entonces, en la materia, representaremos los vectores A de n coordenadas, es decir, A1, A2, A3, sucesivamente. N números reales ordenados en forma adecuada. Este vector, diremos, pertenece a los reales en dimensión n. Ahora, ¿cuál es la situación? Para representar estos vectores necesitamos para cada coordenada un eje, pero esos ejes deben ser perpendiculares entre sí. Para representar ese vector n-dimensional necesitaríamos n ejes de los reales perpendiculares entre sí. Obviamente esto ya no podemos representar en forma gráfica, pero matemáticamente vamos a demostrar que sí existen n ejes perpendiculares entre sí. Bien, ahora surge la duda. Yo cuando estaba llevando esa materia decía, ¿y para qué vamos a ver vectores n-dimensionales? Da la impresión de que nos vamos a ir a la dimensión enésima, y no es así. Les voy a poner algunos ejemplitos que nos ubiquen por qué vamos a usar este tipo de vectores. Pero antes de los ejemplos,
hemos visto que todo punto, par ordenado, terna ordenada, n upla ordenada, referenciada al origen, no sea el vector, porque nos representa el tamaño, la dirección y el sentido. Entonces ahí podemos ya enunciar un primer lema. El lema dice: todo vector está referenciado al origen. Está referenciado o localizado al origen. Bueno, hablaremos un poquito qué es lo que queremos hacer con vectores n dimensionales. Les voy a poner un ejemplito que en ingeniería se maneja bastante. Si queremos hacer el cálculo estructural, por ejemplo, de un edificio, una viga flotante, vamos a poner la planta baja, la representaremos así. Acá vamos a hacer un cálculo de la estructura, lo llamaremos A1. Un espacio más allá, el A2, y así, diferentes puntos hasta el AN. Si esa planta la representamos en esa posición, acá tenemos el A1, el A2, sucesivamente el AN. Si esto lo agrupamos en forma ordenada, es un vector. Entonces, ¿qué interpretación vamos a dar también a los vectores? Es una ordenación de información. Es un vector que tiene n términos ordenados adecuadamente que nos representan este cálculo. Bien, podemos hacer este cálculo en diferentes puntos. Aquí el A1, el A2, el AN. Pero, ¿cómo vamos a diferenciar estos de estos? Entonces diremos el A11, el A12, el A1N. Acá podemos indicar el A21, el A22, el A2N. Si esto lo traemos aquí, el A11, el A12, el A1N, el A21, el A22, el A2N. Y así sucesivamente podemos ir ordenando vectores en forma adecuada hasta llegar a una enésima fila, AM1, AM2, hasta el AMN. Bueno, si ordenamos en esa forma los vectores y en esa disposición, esto es lo que vamos a llamar una matriz. Una matriz entonces habría sido una ordenación de términos. Ya nos estamos adelantando un poquito a un capítulo que vamos a ver posteriormente. Bueno, pero eso va más allá. Si hay una segunda planta, en la misma posición calculamos el A1, 1, pero ahora ¿cómo diferenciamos? Del piso 1, del piso 2, le aumentamos un subíndice. Del 1, del 2, y así cuantas plantas existan hasta llegar al A1, 1 del piso R. Si ordenamos estos términos en forma vertical, vamos a tener también un vector ya no horizontal, sino vertical, pero con R elementos. Bueno, y ahora si ubicamos todos los puntos acá, vamos a tener una matriz en el espacio. Y si fuera un condominio, acá tendremos una edificación semejante a esta, pero con diferente cálculo estructural. El A111 del bloque 1, del bloque 2. Y así vamos a ir ordenando
ordenando información en forma global, ¿no es cierto? Ahora, toda esa información de diferentes bloques que se puedan hacer es lo que se conoce como tensor. Nosotros no vamos a llegar a ese estudio tensorial, hay otra materia que estudia esto, pero por eso se dice un tensor es en definición la extensión del concepto de lo que es vector. Bueno, nosotros vamos a quedarnos en vectores n-dimensionales. Ese no es el único ejemplo. Les voy a poner otro ejemplo más. Y eso viene a ser lo interesante en la materia, que vamos a manejar diferentes funciones acomodándolas en la notación vectorial. Por ejemplo, un polinomio. Un polinomio, a ver, nos haremos un polinomio en el campo de los reales en dimensión 3. Esto es A1x al cubo más A2 x al cuadrado más A3 x más A4 simplemente así, ¿no? Bien, la representación de ese polinomio, si tiene raíces reales positivas, negativas, porque puede tener también complejas conjugadas, es así, ¿no? En estos puntos donde el polinomio se hace cero están las raíces. Bueno, acá hemos dibujado un polinomio de grado 4, hagamos uno de grado 3, simplemente, ¿no? Como en el ejemplo. Acá tenemos las tres raíces del polinomio. X, y acá representamos el polinomio. Si nos fijamos, esto para nada se parece a un vector, ¿no? Un vector es una línea recta orientada. Pero sí podemos acomodar en la notación de un vector. De la siguiente manera, poner el vector B y sus coeficientes en forma ordenada. El A1, el A2, el A3, el A4. Estamos acomodando en la notación vectorial. Entonces, este va a ser un vector de coeficientes reales en dimensión 4. Bueno, pero para nada se parece al concepto o a lo que estamos acostumbrados a ver en un vector, ¿no? Un polinomio lo estamos acomodando en la notación vectorial. De ahí que en el siguiente capítulo ya no vamos a poner la flechita, vamos a poner simplemente B. Espero que ese cambio de la notación no sea muy traumático para ustedes. Y vamos a tomar dos conjuntos. Un conjunto que agrupa los vectores y un conjunto que agrupa a los escalares. Así los vamos a ir diferenciando. Entonces, acomodando en la notación vectorial, vamos a tener una serie de información ordenada, polinomios, cualquier función lo acomodamos en la notación vectorial y ahí tenemos vectores n-dimensionales. Bueno, eso es lo interesante de la materia, que cualquier función lo acomodamos en la notación de vectores y agarramos la definición, las operaciones con vectores para poder hacer ejercicios. Entonces, recordaremos un poquito las operaciones con vectores. Ahora quería tener la idea a qué nos referimos con vectores en Rn. Las operaciones.
La primera operación que vamos a ver es la operación suma de vectores. Suma, o simultáneamente vamos a explicar la resta de vectores. En Rn. Tomaremos dos vectores, sean los vectores A de coordenadas A1, A2, sucesivamente hasta A sub n, un vector que pertenece a los reales en dimensión n. Y el vector B de coordenadas B1, B2 hasta B sub n. También pertenece a los reales en dimensión n. Acá vamos a dar por entendido que los términos A1, A2 hasta A sub n son números reales. De igual manera, B1, B2 hasta B sub n son números reales. La operación suma de vectores no es nada más que una operación algébrica A más B, donde la primera coordenada va a resultar de la suma de las primeras coordenadas, es decir, A1 más B1. A1 más B1. La segunda coordenada será A2 más B2. Y así sucesivamente hasta AN más BN. El resultado que tenemos acá es otro vector que pertenece a los reales en dimensión n. Acá surge lo siguiente. En física estuvimos acostumbrados a usar I, J, K, vectores unitarios que dan dirección. Como acá vamos a manejar n coordenadas, se nos van a acabar las letras, ¿no? I, J, K, L, etc. Entonces, vamos a usar la notación estándar, normalizada de representar un vector, que son sus coordenadas en forma ordenada, separadas por coma dentro de un paréntesis. Hagamos un ejemplito para ver el cuidado que se tiene que tener con la operación suma de vectores. Si queremos, bueno, a ver, primero hagamos un ejemplo. Voy a tomar el vector A que tenga coordenadas 2, menos 5 y 7. Y el vector B que sea de coordenadas 3, 1 y 0. La suma de vectores A más B. Así como hemos visto, la parte operativa tendría que ser 2 más 3. 2 más 3, primera coordenada. La segunda, menos 5 más 1. Menos 5 más 1. La tercera coordenada es 7 más 0. Esto da como resultado 2 más 3, 5, menos 5 más 1, menos 4, y 7 más 0, 7. Ese es un vector que pertenece a R3, ese vector pertenece también a R3, el resultado va a ser un vector de R3. Bueno, es una parte operativa sumamente sencilla. Pero tomemos un segundo ejemplo. El vector A que sea el mismo que hemos puesto anteriormente, que tiene coordenadas 2, menos 5 y 7. Y el vector B que tenga coordenadas 3 y 1. Este es un vector que pertenece a R3. Este es un vector que pertenece a R2.
queremos hacer la suma de vectores, A más B. La primera coordenada no hay problema, sumamos 2 más 3 es 5, la segunda menos 5 más 1 menos 4, y la tercera, 7 más ¿cuánto estaríamos sumando? Ya no se puede, ¿no? Entonces, esta operación no está definida en suma de vectores. Este caso resulta más notorio si el vector A, por ejemplo, tuviera esas coordenadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un vector que pertenece a R6, y el vector B que sea un vector menos 3 y 4, un vector que pertenece a R2. Acá no podemos hacer la suma de vectores, A más B. No está definida. No está definida. Entonces no se puede hacer la suma de vectores de diferente dimensión. Entonces, la limitación en la suma de vectores es que ambos vectores que vamos a sumar deben estar definidos en la misma dimensión. Caso contrario, no se puede desarrollar la suma de vectores. Bien. Algunas propiedades respecto a la suma de vectores. Propiedades. A más B, ¿cómo será en relación a B más A? O sea, lo que conocemos la ley conmutativa. Si hacemos acá B más A, en vez de sumar A1 más B1, tuviéramos que sumar B1 más A1, al revés, B1 más A1, conmutar la posición de la suma de los elementos. B2 más A2, y así sucesivamente, hasta llegar a Bn más An. Pero como los A y los B son números reales, en números reales se cumple la ley conmutativa. Si decimos 2 más 3 es 5, 3 más 2 sigue siendo 5, ¿no? Entonces, vamos a decir, este es un vector que pertenece a R a la N y prácticamente son iguales. En consecuencia, la primera propiedad nos indica la ley conmutativa. Se cumple. La segunda propiedad, la ley asociativa. Si tenemos tres vectores en la misma dimensión y los sumamos, A más B, y el resultado de A más B es un vector en la misma dimensión, como hemos visto, y esto sumamos a un vector C. Podemos asociar de diferente manera, A más B más C. La ley asociativa. Tercera propiedad. Existe un vector de características especiales, el vector nulo. El vector nulo. Ese vector lo vamos a representar de la siguiente manera, donde todas y cada una de sus coordenadas son iguales a 0. A 0. Un vector de n coordenadas también, todas sus coordenadas son 0, el vector nulo. Entonces, agarramos cualquier vector n-dimensional y lo sumamos al vector nulo. El resultado que vamos a obtener es el vector original, ¿no? O podemos conmutar el orden, ya que se cumple la ley conmutativa, el vector nulo más el vector A. Entonces,
existencia del vector nulo. Vector nulo. Antes de pasar a la siguiente propiedad, hasta aquí hemos visto la suma de vectores. Y si queremos hacer la resta de vectores A menos B, en vez de sumar sus coordenadas, las restamos. A1 menos B1, A2 menos B2, hasta AN menos BN. Entonces, la cuarta propiedad nos indica precisamente aquello. Si queremos hacer la suma del vector A más menos el vector A, esto nos da, inmediatamente ya podemos ver, nos da el vector nulo, donde todas sus coordenadas van a ser iguales a 0. O podemos conmutar menos A más el vector A. Este vector menos A se denomina el vector simétrico. El vector simétrico. Bien, ahora, esas propiedades no les recuerdan a algo que han visto en Mate 1100. Si decimos, ahora vamos a complementar las propiedades, sea G un conjunto que tiene todos estos vectores de la misma dimensión, el vector A, el vector B, y así sucesivamente, ¿no? Todos los vectores. Vectores en R a la n. Veamos la primera propiedad, la ley conmutativa. La segunda, la ley asociativa. La tercera, existencia del vector nulo. Ese vector nulo se llama también el vector neutro. Existencia del neutro. El neutro porque no afecta en nada, ¿verdad? Y la cuarta propiedad, existencia del elemento simétrico. Un conjunto de elementos, en este caso vectores, que cumplen estas cuatro propiedades se llaman, ¿recuerdan? Grupo, ¿no? Entonces, luego